Curiosidad, la caricatura, palabra que deriva del italiano caricare, que literalmente significa consiste en exageraciones y deformaciones de los rasgos físicos o faciales, la vestimenta y los modales de las personas con fines humorísticos o bien de crítica política y o social. Caricatura también se usa como sinónimo de dibujos animados. Estamos de regreso en Amor por los Libros y estamos haciendo un recorrido realmente asombroso por la vida del maestro Lascarro y por sus libros. Decía que habíamos hablado ya de la Esmeralda, sí, de la mujer desnuda, ajá, de la historia, sí, del tesoro de la juventud. El tesoro de la juventud, ¿verdad? El águila y la serpiente de Postdata del 68. Así es. De los cómics. De los cómics. Y luego, pues, estaba yo olvidando una cosa muy importante. Un día encontré el archivo Casasola. No me diga. Y entonces, pues era precisamente revisar toda esta parte gráfica de México, que fue desde antes de la Revolución hasta después, ¿no? Entonces, claro, y entonces eso para mí era un ícono, revisar los libros del archivo Casasola. Es como ir en una máquina del tiempo al pasado. Así es. Y descubrir lo que fuimos, lo que seguimos siendo. Claro. Y tratar de explicarse lo que es importante somos. Porque además no solo son las fotografías de Agustín Casasola, de los hermanos, sino también de otros fotógrafos, Avitia, bueno, yo me acuerdo de algunos, y que de fotografías que ahorita son pues ya parte importantísima de la historia de México, y aparte que han sido también tema para hacer esculturas. De las fotografías de Casasola salieron esculturas para Pancho Villa, para toda esta iconografía sobre Zapata, claro. Clemente Orozco, Diego Rivera los utilizaron, y todos los artistas contemporáneos actuales también. Sí. Entonces esos libros eran muy importantes, y desde luego el fundamental para mí de la literatura mexicana, que es Juan Rulfo, ¿no? Que además era fotógrafo. También. Rulfo andaba con su camarita tomando fotos por la campiña mexicana. Así es. Y se quedó en un páramo y escribió Pedro Páramo. Pedro Páramo, así es. ¿Verdad? Es uno de sus libros, ¿no, maestro? Estos son, sí, desde luego, El Llano en Llamas, Pedro Páramo, y lo que decía era que no es enorme su producción, pero con un solo libro pasó a la historia, ¿no? Y es quizá la novela del México. Exactamente. Y quizá la novela de México. Para entendernos totalmente, ¿no? Esos planos espirituales en los que ya no sabe uno si está muerto, si está vivo, si está platicando con un espíritu, si el espíritu es el espíritu del otro espíritu que está. Es una cosa impresionante cómo logra traslapar las generaciones. Que además en Pedro pasa de largo, como un fantasma. Sí. Antes nos hablaba del águila y la serpiente, que es la revolución. Con Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán con Pancho Villa. Y La sombra del caudillo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o Vasconcelos. Desde luego. Pues todos ellos, y después, bueno, ya nos vamos a leer otras cosas, que El príncipe idiota. Sí, cómo no. Bueno, los rusos. Los rusos, que son también importantísimos. Sí. Y últimamente se pone uno a leer la Divina Comedia y encuentra uno también unas metáforas que lo envuelven, y de pronto a mí me sirven también como... ¿Hay algún libro al que usted regrese constantemente? Sí. Les va a dar mucha risa. Bueno. Es El retorno de los brujos. De Jacques Becker y Lewis Powell, que fue así de los años, creo que 70, 80, era como un bestseller. De los 70 más bien, ¿no? Sí. Bueno, ese es uno. Ese es uno. ¿Pero por qué? Porque me gusta un poco la fantasía, y de pronto que aparecen cosas que son ciertas, ¿no? Sí. Y eran unos investigadores que, bueno, hay muchas cosas que pueden no tener razón, pero a mí me fascinaba toda, explicaban sobre otras culturas que existieron y que era hipótesis, ¿no? Que de pronto sí empiezan a ser, ¿no?
bueno, ese me gusta como una diversión, ¿no? Y hay otros libros como los de don Juan Castaneda, Sí, sí, sí. que escribe El Don del Águila, Viaje a Islán, las enseñanzas de don Juan, y que me parece una sabiduría tan importante porque nos enseña a conocer también a nuestro pueblo y a nosotros mismos, ¿no? Que además los libros de Castaneda son una influencia muy grande para una generación de escritores mexicanos, digamos que encabezada por José Agustín, por René Favila. Exacto, que ya están más para acá y que son Sí. el empuje, ¿no?, de la literatura mexicana. Y están muy en la onda, para Sí. hablar de José Agustín, de la psicodelia. Ajá. Y de todo un cambio, Claro. a partir del 68, Así es. ¿verdad? Sí. ¿Cómo ve usted esa época a años de distancia? Híjole, pues yo creo que ese despertar que existió en esa etapa, pues yo en ese tiempo pues era joven, ¿no? Y tenía muchos ideales, los sigo teniendo, ¿no? Sí había un momento, si hacemos una cómo era nuestro país, era otro país, ¿verdad? Fue un cambio de conciencia. Ya yo recuerdo que si uno era, digamos, tenía cierta formación política, sabía muy bien que no podía meterse con la figura presidencial, por ejemplo, porque era ponerse la soga al cuello. Entonces podía uno atacar a todos los políticos, pero a la cabeza no. Toda esta cuestión de la cultura de la disciplina política priista era como un escalafón y se tenían que encajonar allí. Y todo esto era como ya un murmullo dentro de la gente joven que pues ya no iba a ser. Yo trabajaba, teníamos un taller de gráfica en México que se llamaba Taller de Experimentación Plástica de Fray Servando, porque en un callejón de Fray Servando, Teresa de Mier, ahí pegadito a San Juan de Letrán, que ahora es eje central número 1, estaba un cabaret que se llamaba El Siglo XX. ¿Se acordaba de la referencia? Sí, estaba ahí, había una vedette que se llamaba Mabel Luna. ¿Cómo no? Bueno, pero es que Mabel Luna fue histórica, ¿no? Sí, por eso me acuerdo. Y bueno, total, ese era nuestro caminito. Y pues viene toda esta parte sobre todo de lo que era la propaganda política, y en el taller imprimíamos nosotros panfletos y cosas así para ayudar al movimiento. Y llegó un momento en que el clima de México en ese momento ya no sentíamos un miedo por ver la presencia en ese momento de los granaderos, que eran como la gente que de la represión, ¿no?, que de pronto aparecía en una manifestación para disolverla, y en fin, ya no teníamos ese miedo. Entonces eso como que nos impulsaba, casi las pintas famosas y todo eso se hacía casi de día, porque antes lo hacíamos de noche, ¿no? Claro. Que aparecían al otro día. Así que ya era como muy normal esta cuestión. Yo la veía así tanto que ir a un meeting era como ir a presenciar un partido de fútbol. Entonces yo me acuerdo del 2 de octubre que tenía una exposición en una galería que se llamaba 5 de Mayo, que estaba en Tlatelolco, atrasito de la Plaza de las Tres Culturas. Y compartía con un amigo también grabador, Rafael Cepeda, estábamos exponiendo los dos, y como era una galería del gobierno, entonces teníamos que turnarnos para estar en la galería, y a mí me tocaba el 2 de octubre estar en la galería. Y cambié con Cepeda para poder ir al meeting y aparte invitar a mi novia. Entonces, en realidad eso fue lo que me salvó, la invitación. Claro. Porque mi novia... Lo salvó la inconsciencia. La inconsciencia, o yo no sé, porque yo a ella la invité, y cuando fui por ella se tardó en salir, se tardó como media hora. Así que cuando llegamos a Tlatelolco, pues estaba todo acordonado por los tanques, y todavía hasta dijimos, pues vamos a brincarnos por los tanques, y nos brincamos. ¿Encima del tanque? Sí, nos brincamos.
así como si nada, pues veíamos ahí. Y no, pues en ese momento comienza hoy la balacera y la gente corriendo. Y yo creo que lo que nos salvó es que nos volvimos invisibles, sino que nos subimos y bajamos caminando y nos fuimos hasta las otras 2 calles que estaba el carro. Ya nos fuimos, yo vivía en la colonia Guerrero muy cerca. Muy cerca. Las noches estábamos oyendo los tiros, en fin, y ahí sí yo sentí que la cosa cambiaba totalmente. Lo que había sido ese movimiento de tanta protesta y tantas cosas, de pronto se apagó. Claro. Al otro día, como yo así lo asocio como un cuadro de Quirico, con una soledad absoluta, ¿no? Yo empecé a caminar por las calles cercanas a Tlatelolco y era todo como una luz muy diferente, camiones quemados y cero protestas. Sí, cambió el país. Sí, cero. Durante esos 15 días los estudiantes no aparecieron, todo estaba así, y de pronto las Olimpiadas y Díaz Ordaz inaugurando y un pueblo como feliz, pero sí había cambiado, y todos lo sabíamos, ¿no? Sí, todos lo sabíamos. Claro. ¿No? Entonces, pues todo eso también nos marcó como generación, ¿no? Sí, y marcó una generación también de autores, de escritores en México, de pintores, así es, de artistas visuales en general, ¿verdad? Claro. ¿Qué libro les recomendaría, maestro, a la gente que nos está viendo por Puebla TV? ¿Así de los actuales? O... El que quiera, el que le llene el corazón. Ya sé que me va a decir, relean a la familia Burrón, que es una sana costumbre. Pero además es importante porque es una cosa que no debemos olvidar nunca. Jamás. Estudiando toda la genealogía, genealógico de la familia Burrón, pasa por todos los estratos sociales. Sí. Tenía una tía millonaria que era doña Cristeta, que vivía la mitad del año en París y la mitad del año en México. Sí, sí, sí. Y tenía muchos enamorados franceses. Tenía una mascota que era un cocodrilo, que se llamaba... Como Marcel Proust. Sí. Sí. Sí, sí. Y entonces todo eso, y obviamente el hombre trabajador, honesto, que era don Regino, que era peluquero, y que tenía una peluquería que se llamaba El Rizo, y que había recogido a un niño que era hijo de un maleante, se llamaba Foforito el niño. Sí. Y era él. Nos podemos... Sí. Muchísimo. Entonces todo eso, ¿no? La familia Burrón, Pedro Páramo. Pedro Páramo, obviamente. Era Octavio Paz. Octavio El laberinto de la verdad. Sí. Y bueno, ya de los latinoamericanos y todo esto, pues García Márquez. Si me permite, maestro, y antes de despedirnos, a mí me gustaría recomendar un libro a la gente. Claro. Platicando con usted, artista plástico, ¿verdad? Me acuerdo del Paraíso en la otra esquina, de Mario Vargas Llosa, que pues fue amigo de García Márquez y luego se agarraron a trancazos. Sí, no se llevaba. El Paraíso en la otra esquina es la historia de Paul Gauguin, un pintor, y de su abuela, que se llamaba Flora Tristán. Entonces, esta relación que ellos no se conocen, ¿verdad? En un capítulo y en el otro, nos búsqueda del paraíso individual que buscaba Paul Gauguin. Que se fue a las islas. Que se fue a Tahití, ¿verdad? Sí. Y ahí murió. Sí. Y después que muere a los 40 y tantos años en Europa. No se pierdan El Paraíso en la otra esquina. Léanlo, por favor, Mario Vargas Llosa. Ya nos tenemos que ir. Estamos en Amor por los Libros y los vamos a invitar a que estén con nosotros en la próxima emisión aquí en Puebla TV. Muchas gracias, maestro. Pues al contrario, un honor estar compartiendo este momento tan ameno, ¿no? Muchas gracias a ustedes y los esperamos en la próxima emisión de Amor por los Libros. Entonces, por ejemplo, yo me llamo igual y es un autorretrato, porque dentro de 80 años voy a estar igual, no voy a cambiar. Entonces, conceptualmente es un autorretrato. Entonces,
Eso es más o menos lo que va uno encontrando. Y luego encontrar que la letra es el pensamiento abstracto más interesante que ha... Como el número, ¿no? Sí. Igual. Es un signo. Sí, Sí, entonces sí. por eso dice un abecedario. Sí, claro. Y de ahí a las palabras, y de las palabras a las frases, Sí. y de las frases a las ideas. Fíjese, todo lo que se nos quedó en el tintero y Sí, bueno. sí. Y de ahí a hacer aforismos, entonces esto está lleno de aforismos, Ajá. muchas cosas. De símbolos, de signos, aforismos, las letras. Así es, el coche, el pocho, está lleno de aforismos relacionados con el viaje. Este coche, estos carritos que fueron de la última edición de Volkswagen, los grabé al aguafuerte. Ya. Entonces están, aquí se ve cómo fuimos grabando. Entonces ahí queda. Sí. Y entonces tienen todo.